Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí listos para explorar juntos un tema fascinante que a menudo nos intriga, la vida de nuestras celebridades favoritas y, más específicamente, sus secretos para mantenerse en forma, saludables y radiantes. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de bienestar, tomando como punto de partida a una de las figuras más carismáticas de la pantalla, el talentoso Serkan Ayolu. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa energía inagotable y esa presencia tan sólida? ¿Cuáles son sus pilares de salud que lo mantienen en la cima? Y de paso, con un título tan provocador como Los secretos de salud de Serkan Ayolu, que ignora Ozge Gürel, nos adentraremos en una perspectiva muy interesante que nos hará reflexionar sobre nuestras propias rutinas. Antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de sabiduría y bienestar, si aún no lo han hecho, les pido que se tomen un segundito para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de contenido que estoy seguro les encantará. Ahora sí, prepárense para descubrir lo que podría estar marcando la diferencia en la vida de Serkan. Cuando pensamos en una estrella como Serkan Ayolu, lo primero que nos viene a la mente es su disciplina actoral, su talento, pero también esa innegable vitalidad que irradia. Y como bien sabemos, detrás de cada gran actuación, de cada sonrisa genuina y de cada jornada agotadora de rodaje, hay un sistema de soporte fundamental, la salud. No es solo cuestión de suerte o de genética, aunque ciertamente influyen. Se trata de elecciones conscientes, hábitos arraigados y una filosofía de vida que prioriza el bienestar integral. Y aquí es donde empezamos a desentrañar esos secretos. El primer pilar que Serkan parece dominar, y que a menudo se subestima en el frenesí de la vida moderna, es la alimentación consciente y nutritiva. No hablamos de dietas restrictivas ni de tendencias pasajeras, sino de un enfoque holístico hacia lo que entra en su cuerpo. Se rumorea que Serkan es un gran defensor de la dieta mediterránea, rica en vegetales frescos, frutas, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables como el aceite de oliva. Pero más allá de los alimentos específicos, lo crucial es la manera en que los consume. Comer sin prisas, saboreando cada bocado, prestando atención a las señales de saciedad de su cuerpo. Esta práctica de alimentación consciente es algo que muchos de nosotros, y quizás incluso una persona tan ocupada como Ozge Gürel, podría pasar por alto en medio de agendas apretadas. Con frecuencia comemos de pie frente a una pantalla o mientras hacemos varias cosas a la vez, privándonos no solo del placer de la comida, sino también de la capacidad de escuchar a nuestro propio organismo. Serkan parece haber entendido que una comida no es solo una necesidad, sino un ritual de nutrición y reconexión. El segundo secreto, estrechamente ligado a la vitalidad física, es el movimiento y la actividad física variada. No basta con ir al gimnasio de vez en cuando. La rutina de Serkan, según se comenta, integra una combinación de fuerza, resistencia y flexibilidad, pero lo más importante es que a menudo se extiende más allá de las cuatro paredes de un gimnasio. Se le ha visto disfrutando de deportes al aire libre, caminando en la naturaleza, y esto es crucial. Conectar con el entorno natural no solo ejercita el cuerpo, sino que también nutre el espíritu. Correr por la playa, hacer senderismo en la montaña, o simplemente dar un paseo largo por un parque arbolado, son actividades que reducen el estrés, mejoran el estado de ánimo y aportan una perspectiva diferente al ejercicio. Mientras que muchas celebridades y personas en general se centran en entrenamientos de alta intensidad o en la estética del gimnasio, Serkan parece priorizar la funcionalidad y el disfrute del movimiento. Podría ser que Ozge o cualquiera de nosotros con un enfoque más tradicional en el fitness esté dejando de lado los beneficios invaluables de integrar la naturaleza y la variedad en su régimen de actividad física. La repetición monótona, aunque efectiva para ciertos objetivos, a veces carece de esa chispa que mantiene el compromiso a largo plazo y la salud mental que acompaña al ejercicio al aire libre. Un tercer punto que a menudo se ignora en la búsqueda de la perfección física, es la calidad del sueño y el manejo del estrés. La vida de un actor es exigente con horarios impredecibles y una constante presión. Sin embargo, parece que Serkan ha desarrollado rituales sólidos para asegurar un descanso reparador. Esto va más allá de simplemente dormir 8 horas, se trata de la calidad de ese sueño. Esto podría incluir una rutina presueño consistente, evitar pantallas antes de acostarse, crear un ambiente oscuro y fresco en la habitación, o incluso practicar técnicas de relajación como la meditación o la RESP. Iración profunda.
El estrés es el enemigo silencioso de la salud y Serkan con su carrera seguramente lo enfrenta a diario. ¿Cómo lo maneja? Quizás a través de hobbies que lo desconectan, tiempo de calidad con sus seres queridos, o esa conexión con la naturaleza que mencionamos antes. Es posible que Ozge o cualquier profesional con una agenda apretada se encuentre sacrificando horas de sueño o minimizando el impacto del estrés crónico, sin darse cuenta de lo corrosivo que puede ser para el bienestar general. Subestimar la importancia del sueño profundo y de técnicas efectivas para liberar la tensión es un error común que puede afectar todo, desde la concentración y el estado de ánimo hasta el sistema inmunitario. El cuarto secreto de Serkan parece ser la hidratación inteligente y constante. No es solo beber agua cuando se tiene sed, sino hacer de la hidratación un hábito consciente a lo largo del día. Esto podría significar beber agua templada con limón por la mañana, llevar siempre consigo una botella de agua, e incluso optar por infusiones o tés de hierbas que aporten beneficios adicionales. Una hidratación adecuada es fundamental para la energía, la claridad mental, la salud de la piel y el buen funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo. Muchos de nosotros, incluyendo quizás a una Ozge en constante movimiento, podemos caer en la trampa de las bebidas azucaradas, el café en exceso o simplemente no beber suficiente agua, pensando que 1 o 2 tazas al día son suficientes. Serkan, por el contrario, parece haber integrado la hidratación como una parte no negociable de su régimen diario, entendiendo que es el combustible básico para un cuerpo y una mente de alto rendimiento. En quinto lugar, y quizás el más profundo de todos, está el concepto de bienestar mental y emocional. Los secretos de salud de Serkan no se limitan a lo físico. Hay una evidente conexión entre su físico y su estado mental. Esto podría manifestarse en la práctica de la gratitud, en mantener una actitud positiva, en tener pasiones fuera de su trabajo que le den propósito, o en priorizar relaciones significativas. La salud mental es la base sobre la que se construye todo lo demás. Si la mente está en paz, el cuerpo lo sigue. Esto podría implicar el establecimiento de límites saludables, saber cuándo decir no, o desconectar del trabajo para recargar energías. Quizás Ozge, como muchas figuras públicas, se encuentre constantemente bajo el escrutinio y la presión, y aunque indudablemente trabaja en su bienestar, podría haber una profundidad en la filosofía de Serkan que le permite una resiliencia emocional particular. Hablamos de la importancia de la introspección, de tomarse tiempo para uno mismo, de procesar las emociones de forma saludable, algo que a menudo se olvida en la vorágine de una vida pública. Finalmente, el sexto pilar que reúne a los demás es la consistencia y la disciplina. Ninguno de estos secretos funciona si no se aplican de forma regular y con compromiso. Serkan parece haber integrado estos hábitos en su vida de tal manera que ya no son un esfuerzo, sino una segunda naturaleza. Es la constancia de levantarse temprano para entrenar, de elegir alimentos saludables incluso cuando está agotado, de dedicar tiempo a la relajación a pesar de tener 1000 cosas que hacer. Esta disciplina no es restrictiva, sino liberadora, porque le permite funcionar al máximo rendimiento y disfrutar de una calidad de vida superior. Y es precisamente esta consistencia lo que a menudo ignoramos, o nos cuesta mantener en nuestras propias vidas. Empezamos con grandes intenciones, pero la vida se interpone, las excusas aparecen y la rutina se rompe. La verdadera clave no es la perfección, sino la persistencia. Así que al final, los secretos de salud de Serkan Ayolu no son tan secretos. Son más bien una combinación poderosa de prácticas bien conocidas, pero aplicadas con una disciplina, una conciencia y una filosofía que buscan el bienestar integral. Y cuando pensamos en que ignora Ozge Gurel, no es una crítica hacia ella, sino una invitación a reflexionar sobre qué aspectos de estas valiosas prácticas cualquiera de nosotros podría estar dejando de lado o no priorizando con la misma intensidad. Ella, como cualquier otra persona, seguramente tiene sus propias rutinas y secretos, pero quizás el énfasis de Serkan en la alimentación consciente, la variedad en el ejercicio al aire libre, la profundidad del sueño, la hidratación inteligente, el bienestar mental y la implacable consistencia, ofrece una plantilla universal que todos podemos adaptar. En resumen, hemos explorado cómo Serkan Ayolu parece construir su notable vitalidad a través de una alimentación consciente, una actividad física variada que abraza la naturaleza, un enfoque riguroso en la calidad del sueño y el manejo del estrés, una hidratación inteligente, una priorización del bienestar mental y emocional, y la inquebrantable consistencia en todas estas áreas. Son lecciones valiosas que, sin importar quiénes seamos o qué tan ocupada sea nuestra vida, podemos integrar para mejorar nuestra propia salud y bienestar.
Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan interesante y reflexivo. Espero que las ideas que hemos compartido hoy les sirvan de inspiración para revisar y quizás enriquecer sus propias rutinas de salud. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Hay algún secreto de Serkan que les haya sorprendido más? ¿Qué prácticas de bienestar consideran esenciales en su propia vida? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, la conversación es lo más valioso de nuestra comunidad. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y encontraron valor en él, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con alguien a quien pueda interesarle, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.